tarde es el verdadero Dios y el verdadero Mesías en el Antiguo Testamento. O sea, tratando de ver qué es lo que Jesús le mostró a los discípulos acerca de él, qué decían de él la ley, Moisés, los salmos y los profetas, porque él le mostró todo lo que decía. Y nosotros vamos a ver algunas de las cosas que dicen la ley, Moisés, los salmos y los profetas sobre el Mesías. Y en la primera parte, acuérdense que terminamos viendo así dice Jehová, que es muy claro, que está en Isaías 44, Isaías 8, donde Dios nos dice que en ese tiempo no había otra persona que fuera Dios como él. También nos dice que no había otra persona que fuera fuerte como él, que tuviera su naturaleza, porque Dios lo diferencia. Para los paganos, ser Dios y tener naturaleza divina es la misma cosa, porque alguien que no tiene naturaleza divina no es Dios. Pero Dios lo separa, porque ese es un concepto pagano. Y nos dice que él, el omnisapiente, el que todo lo conoce, no conocía a ninguno, a ninguna persona que fuera Dios o fuerte como él. ¿Ves? Y que él, era el rey de Israel y sería su redentor. Y que él era el primer Dios y era el postrer Dios. Y fuera de él no había ni habría otro Dios. Eso es lo que Dios nos dice acá. Entonces, la pregunta es, ¿le creemos o no le creemos? Porque siempre que nos encontramos con un claro sí dice Jehová, ¿qué vamos a hacer? Si contradice nuestras ideas, ¿qué hacemos? Lo que Dios dice es que pongamos todas sus palabras, todas juntas, porque su palabra se explica a sí misma. Entonces, si Jehová dice que no hay Dios sino Él, que no hay fuerte, que Él no conoce a ninguno, si nosotros creemos que en otro lado hay un vestigio de que hay otro Dios oculto o cualquier cosa, como se dice, no es así. Dios es claro. No hay otro Dios aparte de Jehová. Entonces, cuando Dios da una definición tan clara sobre sí mismo, sus juicios no cambian. Y podemos comprobar que toda la palabra de Dios está alineada con estas declaraciones. Como dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Si ponemos todo línea sobre línea, esa es la verdad. Y por supuesto, su palabra se explica a sí misma. Y eterno todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Dios dice, no hay otro Dios, no hay. Eso no va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa cuando una doctrina como la doctrina de la Trinidad es contraria a los claros y categóricos, así dice Jehová? La respuesta es muy clara. Se trata de una falsa doctrina. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces la pregunta es, ¿quién es entonces el verdadero Jesús? Porque el falso es el que contradice esto, pero ¿quién es el verdadero? Entonces, vamos a empezar esta segunda parte mostrando la cronología que nos muestra la palabra de Dios sobre los hechos ocurridos en la historia bíblica. Primero, antes de la creación del hombre, en el momento de la creación del hombre y finalmente después de la caída del hombre. Porque la historia bíblica no empieza la creación, empieza mucho antes. Entonces, antes de nuestra creación, como lo llama la Biblia en la antigüedad, antes de la creación del hombre. Primero, Jehová Dios había creado a los cielos de los cielos, otros universos, que no es los cielos nuestros, son otros cielos, y a otros hijos de Dios, los ejércitos de los cielos que habitaban en los cielos de los cielos. Como leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 10:14, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y la tierra que creó nuestra creación, y los cielos de los cielos, que no es de nuestra creación, porque son anteriores, vamos a ver, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y en Nehemías 9:6 leemos lo siguiente, tú solo eres Jehová. ¿Qué dice Nehemías? Tú solo, una persona sola, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Los cielos y la tierra, y además había hecho los cielos de los cielos con todo su ejército. Y hizo la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué quiere decir? Los seres creados en los otros universos también adoran a Jehová, porque el único caído es el hombre. Y en 2 Crónicas 6:18, esto es lo que dijo Salomón cuando dedicó el templo. Más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? ¿Va a vivir en esta tierra con el hombre?
He aquí los cielos, dice, y los cielos de los cielos, los otros cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Y esto es importante entenderlo, porque los hombres hacen una imagen de un Dios sentado en un trono que está en un lugar, y ese no es el Dios verdadero. Y en Salmos 68:32 leemos: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, desde antes de nuestra creación. He aquí dar su voz, poderosa voz. Y en Salmo 148, 4 al 5 leemos: alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Entonces está diciendo que Jehová es el creador de los cielos, no solamente de nuestra creación. Y como dice Pablo en 2 Corintios 12, del 2 al 4, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces él sabía que era el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. O sea, el tercer cielo es un lugar y después fue llevado al paraíso. ¿Y dónde es el paraíso? Donde Lucifer se reveló, el Edén del cielo, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces Pablo da testimonio que fue llevado a otros cielos. Y lo interesante es que entre los hijos de Dios se encontraba Lucifer, un ángel, un querubín, que estaba al lado del trono de Dios, en el Edén, en el paraíso, en donde Dios tenía su trono. Y este ángel creó la maldad en su mente. Y entonces su mente y su corazón se llenaron de iniquidad y pecó. Se transformó en un árbol malo, que del mal tesoro de su corazón sacó malas cosas. Y esto es lo que Dios reveló, está en Ezequiel 28, del 12 al 16. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. ¿Y por qué toma como símbolo el rey de Tiro? Porque el rey de Tiro y Sidón sería el padre de Jezabel. Y en este caso, el tiempo de Ezequiel ya había pasado el tiempo de Jezabel, porque el pueblo de Israel ya estaba esparcido y ahora el pueblo judío había sido llevado a Babilonia. Entonces Dios le dice: levanten endechas sobre el rey de Tiro, y toma al rey de Tiro como símbolo de quién, de Satanás. Y en el mismo capítulo, al príncipe Tiro, al hijo del rey de Tiro, como el hombre de pecado. El hombre que quiere ser lo mismo que Satanás, quiere sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén. Entonces, ¿dónde estaba? En Edén, no en la tierra, en el Edén del cielo. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces es un ser creado por Dios, es un hijo de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pero era perfecto, era un hijo de Dios creado perfecto, hasta que en él se halló maldad. Porque Dios lo había creado a su imagen, como el resto de los ángeles, y como creó al hombre, y como creó a los otros hijos de él. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, finalmente pecó, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y lo interesante es cuál fue el pecado de Lucifer. Lucifer fue el primer hijo de Dios que deseó ser Dios, como Jehová. Porque quiso ser superior a sus hermanos, quiso enseñorearse de ellos, quiso ser el Señor de ellos. Y como posteriormente lo haría su hijo humano, el hombre de pecado, Lucifer pretendió sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Como leemos en Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, hijo de Dios? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono
Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Seré semejante a Jehová. Mas tú derribado eres al Seol, a los lados del abismo. Entonces, Lucifer se convirtió en ¿quién? En la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que debilitaba a las naciones, buscando que los hijos de Dios lo siguieran, y logró hacer caer a la tercera parte de los ángeles del cielo, que lo siguieron y adoraron. Y así nacieron el nuevo Dios, el dragón. Porque este Dios, el Dios de la Gran Babilonia, Dios lo llama el dragón. Y la nueva religión que adoraba al dragón, Babilonia la Grande, la religión que llegaría a ser la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra, de todos sus ídolos. Como leemos en Apocalipsis 12, del 3 al 9. También apareció otra señal en el cielo. Hay aquí un gran dragón escarlata, una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, cuando él fue echado del cielo, fue echado junto con los ángeles que lo adoraban. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué busca el dragón? Que lo adoremos. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y por eso Dios le muestra a Juan lo siguiente: y me llevó en el espíritu al desierto, donde estaba la iglesia del desierto, que era perseguida, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sentada sobre el dragón. Y la mujer del dragón, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, la madre de todas las rameras. Esta no es la Iglesia Católica, es la madre de la Iglesia Católica, porque esta es la madre de todas las rameras, porque es la mujer que adora al dragón. Y como el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, en Apocalipsis 13 se nos muestra a la bestia religiosa también como teniendo el mismo número de cabezas y el mismo número de cuernos. ¿Por qué? Porque siempre las bestias, o sea, los montes que levanta el dragón, son para que sobre ese monte se siente una ramera. Los 7 montes y los 10 cuernos tienen su contraparte en la ramera, porque siempre actúan juntos. Entonces, y esta es la religión que vino desde el cielo. Ahora, ¿qué pasó en el momento de la creación del hombre? Jehová estaba acompañado de los ángeles no caídos, como cuenta justamente Job, el libro de Job, que es el primer libro que escribió Moisés. Esta es la primera revelación que nos muestra, que es el fundamento para entender el resto. Y estaba acompañado de todos sus otros hijos, los que en Job 1 posteriormente fueron a presentarse ante él, y ahí fue con ellos Satanás. Y en 6 días hizo Jehová los cielos, nuestro universo, y la tierra. Entonces leemos en Job 38, del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces le dice a Job tú, porque es una persona singular, y le dice: cuando yo, una persona singular, fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿No? Cuando alababan todas las estrellas del alba, o sea, los ángeles no caídos, y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿no? Porque las estrellas había algunas que habían caído, pero los hijos de Dios ninguno había caído, y se regocijaban todos los hijos de Dios que estaban con él. O sea, en el día de la creación estaban todos sus ángeles y sus hijos con él, observando la obra de la creación, del mismo modo que vamos a estar con él cuando haga los cielos nuevos y la tierra nueva. Y por eso, en Éxodo 20, del 8 al 11, Jehová dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. O sea, apartarlo, ¿para qué? Para Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, ¿qué hizo Jehová en 6 días? Los cielos que vemos y todas las estrellas y todo lo que está en ellos, en el cielo y en la tierra y en el mar. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces Jehová ya lo santificó y lo apartó para el hombre, como dijo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acordarnos de santificarlo, de apartarlo para Jehová, para encontrarnos con Jehová. Ese es el sentido del sábado, para encontrarnos con nuestro Padre. Entonces la pregunta es, ¿quién era Cristo en ese entonces? Y la respuesta es clara, Él era Jehová, el único Dios verdadero, nuestro Dios y Padre, el que nos formó con sus manos, la roca que después guiaría a Israel de Egipto a Canaán, porque eso es lo que dice el testimonio de los apóstoles. Vamos a ver qué es el testimonio del Antiguo Testamento. En el mundo estaba, dice Juan, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿quién era Jesús? El Creador. Ahora, ¿cuántas personas había? Una sola. Entonces, si Jesús es el Creador, tiene que ser esa persona. No es el verbo, un agente creador, porque no existía. Ese es un verso, ¿no? Creado por la Iglesia Católica. Es un concepto pagano. El verdadero Jesús, ¿quién es? El Creador del mundo. Y vamos a ver que es así porque eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Y Pablo dice en 1 Corintios 10, 1 al 4, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, ¿quién es Cristo? La roca que guió a Israel. ¿Y qué roca los guió? Jehová. Los dos están diciendo lo mismo, que Cristo es el Dios de Israel, el único Dios verdadero. Y leemos en Deuteronomio 32, 3 al 6, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecerá a nuestro Dios. Él es la roca. Entonces, ¿qué dice Pablo al decir que Él es la roca? Está diciendo, Él es Jehová, es el Dios de Israel, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y les dice, así que pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No Él es tu Padre que te creó? Entonces, si Pablo dice que que Jesús es la roca, está diciendo que Jehová y que es nuestro Padre, porque es nuestro Creador. Porque Jehová es nuestro Padre porque nos creó. Él te hizo y te estableció. Como dice Isaías 64:8. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, ¿quién es Jesús? No es un Dios hijo, no es el verbo, no es un agente creador. ¿Quién es? Y es Jehová, el único Dios verdadero, es nuestro Dios y Padre. Esa es la única conclusión posible que está alineada con la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Dios lo afirma claramente esto. Entonces, ¿qué pasa después de la caída del hombre? Inmediatamente después de la caída del hombre, Jehová tuvo que sacar a Adán y a Eva del jardín del Edén, como había sacado Lucifer del Edén del cielo, y empezó a anunciarles el evangelio de nuestra redención. Primero, levantó un altar a las puertas del Edén, confesó los pecados de Adán y Eva sobre 2 corderitos, los sacrificó, perdonó sus pecados. ¿Dónde fueron a parar los pecados de ellos? Los cargó sobre sí mismo, como haría con su pueblo, y se hizo responsable de pagar por ellos. Porque al justificar a Adán y Eva, Jehová se hizo responsable de pagar, y él tenía que pagar, él tenía la deuda. Luego, los vistió con las pieles de los 2 corderos, para que ellos pudieran empezar a entender que alguien moriría por ellos, para que ellos pudieran vivir. Y este fue el primer anuncio sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, les hizo la promesa de que la simiente de la mujer, un hijo de la mujer, sería el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vencería a la serpiente y a su simiente. Después les anunciaría el Evangelio que ese Mesías tendría hermanos, que la simiente de la mujer no sería uno solo, sino serían muchos. Y a Abraham le hizo la promesa que el Mesías sería su simiente, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, como dice Pablo, porque hizo un pacto con Abraham y con Cristo. Porque si Cristo vencía, esa bendición estaría disponible para todos los hombres de todas las naciones de la tierra.
Y cuando liberó a su pueblo de esclavitud de Egipto y estableció la fiesta de la Pascua, le mostró a su pueblo que el Cordero de Dios moriría en una Pascua. Ahora, para redimirlos y liberarlos del antitipo Egipto, de la esclavitud, del pecado, del reino del príncipe de este mundo. Y lo interesante es que en la ley de la gracia, la ley de Moisés, como Jesús decía, estableció lo siguiente, estableció el continuo, porque el pueblo de Israel los 10 mandamientos les mostraban el pecado. ¿Y qué hacía un israelita cuando se da cuenta que era pecador? Tenía que hacer uso del pacto, porque el pacto establecía el medio por el cual podía ser perdonado, y esa estaba en la ley de la gracia, y había un camino que terminaba en el santuario. Y en el continuo, el tiempo en el cual podían presentarse voluntariamente ante Dios y ser perdonados sus pecados conscientes, que eran trasladados simbólicamente al santuario, porque Dios los perdonaba y cargaba sobre sus espaldas, justamente haciéndose responsable de ellos. Entonces estaba el continuo, que era el tiempo donde podían ser perdonados. Y ahí, como Dios le dice en Isaías 43, 23 y 25, como pasó con Adán y Eva, con Abel, cuando perdonaba, ¿qué hacía? Dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo les perdono los pecados. Y nunca más nadie se los puede reclamar porque fueron perdonados. Ahora, ¿quién es responsable de pagar? Yo, el que los borré, porque Dios tiene que ser justo. Y en el día de la expiación, el día en el que habían sido limpiados de sus pecados conscientes, serían limpiados también de sus pecados de ignorancia. ¿Por qué? Porque si alguien no había usado el continuo, en el día de la expiación no era limpiado. Pero si habías justamente sido perdonado de todos pecados conscientes, y el día 7, el día primero, el mes 7, se tocaban las trompetas para que su pueblo supiera que estaba por terminar el continuo, a la puesta del sol del día 9, el mes 7, antes que llegara el día de la expiación, podía hacer justamente uso de la gracia, ir a Dios y ser limpiado. Y el que había sido limpiado durante el continuo sus pecados conscientes, el día de la expiación, era limpiado sus pecados de ignorancia y quedaba totalmente limpio. Y el pueblo quedaba totalmente limpio de sus pecados, y todos los pecados del pueblo estaban en el santuario. Y ahora el santuario tenía que ser purificado. ¿Y quién tenía que pagar? El que había perdonado, el que los había limpiado. Por eso, como dice Isaías 5:16, él tenía que ser justamente juzgado y tenía que pagar. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Porque tenía que pagar. Ahora, ¿cómo sería purificado el santuario? Como dice la profecía, con la sangre del macho cabrío sobre el que caía la suerte por Jehová, anunciando de este modo Jehová que él se haría hombre para pagar la deuda asumida, al perdonar gratuitamente por gracia los pecados de su pueblo. En Levítico 6, del 8 al 9 leemos, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, uno representa a Jehová, y otra suerte por Azazel, y el otro representa a Satanás. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Este sería el Cordero de Dios, el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, el macho cabrío que representa a Jehová, porque Jehová se haría hombre. El Cordero de Dios sería Jehová, hecho hombre. Y a David, Jehová le prometió que el Mesías sería su hijo, que tendría su carne, que provendría de sus entrañas, pero sería engendrado por él, por Jehová. Leemos en 2 Samuel 7, del 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, después de que hayas muerto, porque no lo vas a engendrar vos, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, tendrá tu carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Qué está diciéndole justamente Dios a David?
que no sería un hijo que le engendrara el que levantaría el verdadero templo de Jehová, sino sería el Mesías, porque Salomón levantaría el templo simbólico, como Moisés edificó el tabernáculo simbólico, pero el que edificaría el verdadero templo, el antitipo de los símbolos que estaban en la ley, sería el Mesías. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre. Entonces, tenía Jehová hijos, tenía un montón de hijos. Ahora, ¿pero tenía un hijo que fuera Dios? No. Pero al Mesías dice que él lo iba a engendrar. ¿Por qué lo iba a levantar? Él le sería por padre y él me será a mi hijo. Es una profecía. Entonces, cuando Jehová engendrara al Mesías, le sería por padre y el Mesías sería su hijo. Lo interesante es quién sería el Mesías, que tendría la carne de David, está claro, que sería del linaje de Abraham, seguro. Y como David también era profeta, en los Salmos encontramos las siguientes profecías sobre el Mesías. No todas son de David, pero algunas sí. Pero para no diferenciarlas, las puse todas juntas. Salmos 2, 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, ¿el Mesías quién es? Un hijo de Dios, engendrado por Dios, con la carne de David. No era un hijo engendrado antes de la creación del mundo, porque no tenía. Dios es claro, no había otra persona que fuera Dios, ni que fuera fuerte como él, que tuviera su naturaleza. Acá está hablando de quién? Del Mesías, que Dios engendraría. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija alfarero, los desmenuzarás. Y quiso Satanás cuando quiso engañar a Jesús, haciéndose pasar por su padre. Leyó estas palabras: pídete y te daré por herencia a las naciones. Mi hijo eres tú, no le dijo, pero le dijo pídeme, para que se postre ante él y lo adore. Y en Salmo 89 tenemos las siguientes palabras: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Está hablando de su ungido, porque el Mesías es el ungido de Jehová. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, porque es una profecía. Cuando justamente viene el Mesías, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces, ¿qué decía Jesús de su Padre? ¿No? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, cumpliendo la profecía. ¿Y qué nos dice en Apocalipsis 3:12? Al que venciere, lo haré columna, el templo de mi Dios. Esa es la promesa para el remanente de la iglesia de Filadelfia, cuando los lugares asolados sean reedificados. Yo también le pondré por primogénito, dice Jehová. Fíjense, porque Jesús sería el primogénito, no sería el único. Porque Jesús vería linaje, tendría hermanos, habría otros hijos de Dios. Por eso, él sería el primogénito de la simiente de la mujer, pero después tendría hermanos. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y en el Salmo 16, del 8 al 11, dice David, porque esto es lo que dice Pedro, que dijo David: ahora a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estas son las palabras en las que creería el Mesías. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás que mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús sabía esto. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el Salmo 110 está justamente una de las profecías mesiánicas más lindas, que dice ahí: Jehová dijo a mi Señor, y esto lo dijo David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad.
Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces el Mesías, el Cordero de Dios, después de morir y resucitar, vería el linaje, y además sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y de esto habló Pedro en su primer sermón, en Pentecostés del año 31. Y leemos en Hechos 2, 29 al 36. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Por qué la promesa del Espíritu Santo? Porque, como dice Pablo en Gálatas, esa es la promesa del nacimiento de sus hermanos, que tendrían muchos hermanos, que nacerían del Espíritu, nacerían de Dios, cuando fueran engendrados por Dios. Y dice, él ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, porque Jesús los mandó a predicarles a quién, a los que habían dicho crucifícale, crucifícale, en la Pascua, y ahora habían vuelto a Jerusalén, Pentecostés. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando se acercaba el tiempo de la ira sobre su pueblo, por medio de Isaías, Dios completó la mayoría de las revelaciones sobre el Mesías. Primero, su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová con nosotros, porque Jesús sería el único Dios verdadero con nosotros, Jehová con nosotros. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y la promesa es esta: comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque la diferencia entre Jesús, el Mesías, y nosotros es que Dios lo engendró, y no era un esclavo del pecado como nosotros. Y como era libre, Dios lo protegió hasta que llegó al tiempo, los 12 años, cuando sería responsable ante la ley. Y a partir de ese momento, él tendría que desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Y su nombre? ¿Cuál sería el nombre del Mesías, aparte de Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová con nosotros? Dios fuerte, Padre eterno. Porque no había otro Dios fuerte. Porque el único Dios fuerte, el único Padre eterno, Jehová, se haría hombre para llegar a ser el príncipe de paz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como anuncia la profecía, el macho cabrío sobre el que cae la suerte por Jehová. Y como lo leemos en Isaías 53, 43, el 10 al 12, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién? El Mesías. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Había alguien que pudiera salvarnos? No, no había otro. Yo anuncié y salvé. Yo los voy a salvar. E hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y en Isaías 44, como lo leímos al comienzo de nuestro estudio, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Qué dice? Yo soy el Redentor de Israel. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y había uno solo. Bueno. Y en Isaías 9:6 leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. ¿Cuántos había? Uno solo, Padre eterno, Príncipe de paz. El Dios fuerte, el Padre eterno, Jehová, nuestro Creador, sería el Príncipe de paz, porque Él era el garante de la salvación de su pueblo. Él perdonaba y Él iba a pagar, ¿no? Él sería hombre para salvarnos. ¿Y cómo lo haría? Entonces empieza a explicarlo del siguiente modo, que el Mesías brotaría de Él, brotaría sus raíces, saldría de Jehová, sería engendrado por Jehová con la carne de David, y sería el renuevo de Jehová, el varón cuyo nombre es el renuevo, porque al hacerse hombre Dios, porque él, no hay nada imposible para Dios, ¿eh? Habría dos personas, seguiría siendo Jehová y le saldría el renuevo, el Mesías, un hombre, que sería él mismo hecho hombre. Y leemos Isaías 53, del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, ¿eh? Brotará de él como un renuevo de Jehová, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿A quién veríamos? Al renuevo de Jehová, a Jehová hecho hombre, porque el invisible se haría visible. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en Zacarías 3, del 8 al 9, Dios le explica de siguiente modo, lo mismo justamente a Josué y a Zorobabel. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, ¿eh? Ellos que estaban reedificando el templo de Jerusalén, Dios los toma como un ejemplo, como un símbolo de lo que iba a pasar cuando el Mesías edificara el verdadero templo. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Por qué aquí? Aquella piedra que puse delante de Josué, ¿eh? Porque la piedra del ángulo, que Dios le mostró que tenía que usar, era un símbolo del verdadero Jesús, que sería la piedra del ángulo del templo de Jehová. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Ahora, esta piedra que traigo es la única piedra que tiene 7 ojos. ¿Y qué significan los 7 ojos? ¿Eh? El Espíritu de Dios, los 7 espíritus de Jehová. ¿Y la piedra quién es? Es Jehová. O sea, ¿quién sería hombre? Jehová le está diciendo. Y aquí yo grabaré su escultura, porque mi siervo el renuevo va a ser un varón y yo lo voy a perfeccionar para que sea la piedra del ángulo, dice Jehová a los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Yo lo voy a perfeccionar, y cuando haya sido perfeccionado, cuando sea el cordero adulto y sin mancha, voy a quitar el pecado de la tierra en un día. Y en Zacarías 13, 6 a 7 leemos lo siguiente, y le preguntará, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién sería el Mesías? Un hombre. El hombre, compañero de Jehová, el renuevo de Jehová. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y claramente Jesús le dijo a sus discípulos, esta noche ustedes me van a abandonar. ¿Por qué? Dice la profecía, hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas. Y leemos en Isaías 53, del 10 al 12. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, porque la tenía que poner voluntariamente el Mesías, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Este era el gozo puesto delante del Mesías, porque si él tomaba nuestro lugar y moría en nuestro lugar, nos iba a redimir de la esclavitud. Él moriría como un esclavo del pecado en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos ser libres y vivir donde él vivía, en el templo de Dios, como hijos de Dios. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado a muchos y orado por los transgresores. Y así lo hizo. Y en Zacarías 6, 12 al 13 leemos lo que pasaría cuando él hubiera puesto su vida. Y le hablarás diciendo,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón, de nuevo, el hombre, cuyo nombre es el renueva Jehová, el cual brotará sus raíces, brotará de Jehová. ¿Qué va a hacer después de eso? Edificará el templo de Jehová, porque después de triunfar, él edificó el templo de Jehová, y él tiene que reedificarlo ahora. Él edificará el templo de Jehová. ¿Y quién? Jehová llevará gloria en su templo, y se sentará y dominará en su trono. O sea, Jehová pondría ese trono en el templo que le edificaría a Jesús. Y habrá sacerdote a su lado, y Jesús sentaría a su lado, a su diestra. Y consejo de paz habrá entre ambos. El continuo se llevará en ese templo, a cabo en ese templo. Eso es lo que quitó el hombre de pecado, ¿no? Cuando echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Porque ese templo fue derribado y tiene que ser reedificado. Pero solo puede ser reedificado sobre el verdadero Jesús, sobre la piedra verdadera, la piedra del ángulo verdadera. Y la promesa es en Isaías 4:12, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, ¿no?, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, sus hermanos, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y otra cosa interesante es que la profecía anuncia que los que lo conocieran lo llamarían Jehová. En Jeremías 23, 5 a 6 leemos, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarían? Jehová, justicia nuestra, ¿no? Porque todos sabrían que Él es Jehová, porque el Mesías, ¿quién es? Es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Por eso en Isaías 40, al 3 al 5, está definida la obra que hizo Juan, y nosotros tenemos que preparar el camino a su segunda venida. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿A quién? A Jehová. Porque el Mesías es Jehová. Enderezad calzada de la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, ¿qué verían? Hermosura no, porque no tenía parecer, era un hombre común. ¿Qué había de hermoso en Jesús? Su carácter, porque tenía el nombre de Dios escrito en la frente, tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Amaba como Dios nos ama. Y en Isaías 25:9 nos muestra que todos los redimidos de la última generación también van a saber que Él es Jehová, y lo van a llevar por su nombre. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. ¿A quienes esperamos ver en las nubes de los cielos? A Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Y por qué pasaría esto? Porque Jehová es el Cordero, es la piedra de tropiezo y la roca que hace caer. Y a los que creyeran en Él sería por templo, por santuario. Esa es la profecía. Ahora, Isaías 8, 13 al 15. A Jehová de los ejércitos, a Él santifica. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él, ¿quién? Jehová de los ejércitos, será por santuario. ¿A quién? Al que cree en Él. Pero a las dos casas de Israel, Jehová de los ejércitos les será por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados, porque lo van a rechazar. Y como dice en Apocalipsis 21-22, que es el paralelo a Isaías 8, 13 al 15. Y no vi, dice Juan, en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. ¿Qué dice la profecía? Que Jehová sería por templo a los que creyeran, y a los redimidos Jehová les por templo. Jehová es el templo de su pueblo, porque cuando Jehová habita en el corazón de su pueblo, ellos son parte de su pueblo, de su reino. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso es dos cosas. Es el templo de la Nueva Jerusalén y es el Cordero. Y es claro Apocalipsis. El Mesías es Jehová, el Dios de Israel.
claro que es Dios, pero como vimos ayer, el concepto no es el concepto pagano. Para un pagano, ser Dios significa tener naturaleza divina. Pero el Cordero, ahora, vamos a ver ese tema al final. Vamos a tratar de verlo bien, ampliamente. Vamos a ver ese tema. Si Jesús perdonaba o no perdonaba pecados. Porque tenemos que verlo en función de lo que dice la ley de Moisés. Jesús dijo, no vine para abolir la ley, vine para guardar, para cumplir. Entonces tenemos que ver qué es lo que dice la ley de Moisés y qué dice el Nuevo Testamento sobre esto. Entonces dice Jesús, Juan, Apocalipsis 21-22. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y es el Cordero. O sea, ¿el Cordero quién es? Es Jehová. Eso está diciendo claramente, como dice Isaías. Porque Jehová de los ejércitos es el que se hace hombre, el único Dios verdadero. Y Apocalipsis dice lo mismo. Y Pablo dice lo mismo. Y Pedro dice lo mismo. Pablo en 1 Corintios 10 dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se cumplió la profecía? Sí. Cuando vino el Mesías, al invisible, al árbol invisible, le salió un renuevo humano, una rama humana, que era visible, que los hombres podían tocar y ver. Y como no se lo profecía, estaban viendo ¿a quién? Al invisible, a Jehová. Como dice Isaías 40, al 9 al 11. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Esta es la obra de Juan el Bautista. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿A quién iban a ver? A Jehová. Y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué pasó? Fíjense a Juan 14, 5 al 9. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque si yo tomo el lugar de él y él toma mi lugar, va a estar con el Padre. Si me conocieseis, le dice, también a mi Padre conoceríais, porque el Mesías, ¿quién es? El Padre hecho hombre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Habéis visto quién? Al invisible. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta, porque no había entendido lo que le decía Jesús. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros, yo soy, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué? Porque el renuevo de Jehová era una rama del árbol, y cuando uno toca una rama y ve una rama en un árbol, está viendo el árbol, no está viendo otro árbol. Porque estaban viendo al invisible, por Jesús es el Dios de Israel hecho carne. Y por eso dijo esto Jesús. Pero Jehová se hizo hombre para redimirnos y para que nosotros pudiéramos estar unidos a Él. Y como dice Pablo, este es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué Dios? Y para un judío era muy claro. Jehová, el único Dios verdadero, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esa es la verdad. ¿Y una doctrina que sea contraria a estas revelaciones puede ser verdadera? No. Fíjense, si juntamos además todas las otras cosas que dicen la ley de Moisés, los salmos y los profetas sobre Jesús, el verdadero Jesús las cumple, el falso no. Y es claro, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ese es el tema.
si alguna doctrina se aparta de estos versículos que anunciaban al Mesías, y que él sería Jehová, que sería el Dios fuerte, el Padre eterno, y que no había otro Dios que nos pudiera redimir, y lo que están predicando es un error, ¿no? Y si el Jesús que predica no es la roca, no es Jehová, están adorando un ídolo, como dice Pablo en 1 Corintios. ¿Qué pasó? Cayeron en la idolatría. Por eso les dice, huid de la idolatría. Ese es el tema. Por eso nosotros tenemos que buscar y encontrar la verdad. Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso tenemos que arreglar nuestras lámparas y basar nuestra fe en la Biblia y la Biblia sola. Bueno, habría muchas cosas que presentar, pero yo simplemente puse algunas cosas de estas. Si ahora, si tienen alguna pregunta sobre esto, la vamos a contestar. La pregunta que había hasta ahora era, ¿perdonaba a Jesús pecados? Vamos a verlas acá. Perdóname, Cristian, este material, así escrito, no hablado, ¿lo vas a mandar? Estaría bueno, me gustaría tenerlo. Sí, ahora se los mando. Terminamos y se los mando. Gracias. Entonces la pregunta es, ¿el Mesías es Dios? Y es el Dios fuerte, el Padre eterno, es Jehová. Sí que es Dios. Ahora, si la pregunta es, ¿su naturaleza es divina? No, porque fíjense, como dice Hebreos 2, fue hecho un poco menor de los ángeles, es un hombre. O sea, en su naturaleza el Mesías es hombre, es Dios hecho hombre. ¿Quién es? Es Jehová hecho hombre. Ahora, su naturaleza no es divina, pero es Jehová, es el único Dios verdadero. De eso no hay duda. ¿Jesucristo no puede perdonar pecados? Ahora, el tema es el siguiente. El plan de redención está definido justamente en el santuario, en la ceremonia del santuario. Entonces, ¿qué pasa en la ceremonia del santuario? Cuando alguien iba al santuario llevando justamente su ofrenda, que era un símbolo de Cristo, y la ofrecía, ¿quién lo perdonaba? Jehová. ¿Quién cargaba sus pecados? Jehová. O sea, ese es el camino, justamente, y no cambió ese camino. La ley y la gracia no cambió, simplemente cambió donde se lleva a cabo. Entonces, como dice Pablo, vamos a la palabra de Dios. ¿Quién es el que justifica? Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8. Lo voy a ampliar aquí. No, esto sino aquí. Romanos 8:28, lo leímos en la lección hoy, era uno de los textos que estaba creo que en la lección del domingo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quién los justifica? Dios. ¿Quién perdona el santuario? Dios. Y a los que justificó, estos también glorificó. A estos también los transforma a la imagen de Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Esa es la obra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica, no Jesús. Entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién justifica a Dios y quién intercede? Jesús. Entonces Jesús está cumpliendo lo que dice la ley, porque él dice, vine para cumplir. Siempre el que perdona es Dios, y sus pecados quedan cargados al santuario. Nunca el que perdona es el Cordero. Tampoco el que perdona es sacerdote. Nunca los sacerdotes perdonaban pecados, eso es una costumbre pagana. Los sacerdotes paganos perdonan pecados, y por eso los sacerdotes católicos perdonan pecados, porque son paganos. Pero el santuario, ningún sacerdote, ni el sumo sacerdote, ninguno perdonaba pecados. El que perdona es Dios, solamente Dios. Y el proceso es el mismo. Y el camino del pecado es el mismo.
Hay que ir a Dios arrepentidos, pedir perdón, y Él perdona. Y carga nuestros pecados en el santuario. Por eso el santuario tiene que ser purificado. Entonces, ¿qué pasó cuando murió Jesús? En vez de una ofrenda simbólica, porque Jesús es el cumpliendo todas las profecías, todos los sacrificios, ahora tenemos que ir de vuelta a Dios, pero ¿por fe en qué? En que ya esos sacrificios se fueron quitados para siempre, pues se cumplió la profecía cuando murió el Cordero de Dios una vez y para siempre. ¿Y con qué vamos a Dios? Justamente vamos a pedirle perdón confiando en qué? Su Cordero, la sangre de su Cordero nos limpia pecados. Ahora, ¿pero qué pasaba con la sangre del Cordero? Ella era llevada al santuario con los pecados para que Dios se hiciera cargo de ellos y quedaban en el santuario. Todos los caminos, todo lo que hacían los sacerdotes, llevando la sangre al lugar santo, desperjándola el velo o comiendo la carne y oficiando para llevar el pecado al pueblo y después justamente llevándola por sus propias ofrendas, eran trasladadas al santuario. Y no hay otro camino. Por eso Dios nos dijo que tenemos que entender justamente el santuario. Porque no hay otra forma de que seamos perdonados si no vamos a Dios. Ahora, ¿qué enseña Roma? Que Jesús perdonaba pecados y que Jesús le dio autoridad a Roma ¿para qué? Para perdonar pecados. Entonces, por eso Roma dice que perdona pecados. ¿Por qué? Porque Jesús le dio autoridad para perdonar pecados. Y entonces perdona pecados. Pero eso recién apareció ¿cuándo? En el siglo IV, como dice la profecía, cuando fue quitado el continuo. Entonces, cuando los apóstatas quitaron el continuo y empezaron a perdonar pecados, como hacen los paganos, y se convirtieron en sacerdotes que perdonan pecados, lo justificaron diciendo que Jesús le dio autoridad para perdonar pecados. Y entonces Jerónimo Estridón, por orden del Papa Dámaso, cuando creó la Biblia católica, sí, es falso. Ahora, vamos a ver, fíjense, es falso verlo. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Porque justamente lo que Dios nos dijo es que tenemos que arreglar nuestras lámparas. ¿Y cómo las arreglamos? Poniéndola, porque los profetas sujetan a los profetas. Entonces, cuando encontramos en el Nuevo Testamento algo que es contrario a la ley y los profetas, y no viene de Dios. Entonces, por ejemplo, leemos Mateo 16. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y fíjense que acá hay un agregado. El que está agregado es esto, Mateo 16, y esto es un agregado. Todo esto es un agregado. ¿Por qué? Porque es contrario a la palabra de Dios. Entonces, si lo sacamos, fíjense, enseguida que sigue el tema. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro dijo esto. Pero ¿qué le agregó Roma? Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué le dice a Pedro? Tenés la llave del reino, y tenés autoridad para atar y desatar, y todo lo que ates y desates en la tierra será atado y desatado en el cielo. Y esto es lo que invoca Roma como que Jesús le dio autoridad, incluso para atar y desatar, para perdonar pecados. Y que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, y uno cuando analiza esto, ¿no? Y Roma dice entonces, Jesús le dio a Pedro autoridad sobre todos los discípulos y para reinar en la iglesia. Pero cuando uno analiza esto y analiza el contexto, como siguen los versículos, es absurdo esto. ¿Por qué? Primero, en ese tiempo no existía la palabra iglesia, ¿no? Porque iglesia es el concepto y la palabra iglesia se acuñó después, a fines del siglo I. Jesús nunca la nombró.
Y segundo, que a Pedro no le dio la llave del reino. Pedro no era un papa, no tenía autoridad sobre los otros discípulos. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia era Cristo. Y como dice Jesús en Apocalipsis, cuando habla justamente al ángel de Filadelfia, ¿qué le dice? Yo tengo las llaves del reino de los cielos, y nadie abre y ninguno cierra. Yo cierro y nadie abre, y abro y ninguno cierra. ¿Por qué? Porque sabía que esto iba a pasar. Entonces, el Papa tiene las llaves. No, Jesús no le dio esa llave a nadie, porque el único que nos juzga es Él. Y el único que borra el libro de vida es Él. Esto es un verso, esto es un apócrifo. Entonces, ¿y cómo nos damos cuenta? Vamos, por ejemplo, a los otros capítulos. Por ejemplo, vamos a Mateo 18. Mateo 18. Acá aparece otra cosa. Entonces acá aparece supuestamente la instrucción de Jesús, cómo borrar a alguien de la iglesia. Y esto se usa en todas las iglesias, empezando por Roma. Entonces, ¿qué empieza diciendo? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, ¿cómo? Si Jesús ya lo definió en el capítulo 6, dijo que Pedro era el mayor. Es absurdo. Ahora, si Jesús hubiera dicho eso, ya lo hubiera definido, ya está definido. Pero los discípulos estaban disputando. Jesús no había dicho nada de lo que dice allá. No le dio ninguna llave a Pedro, ni le dio ninguna autoridad de atar y desatar. Es un verso de la Iglesia Católica, porque estamos viendo los cadáveres de los dos testigos. Esta es la Biblia católica que creó Jerónimo Estridón en el siglo IV, por orden del Papa Dámaso. Y se estaban peleando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que dice Mateo 16 es un verso. No es así. Pero acá le metieron otra cosa, porque tenían que justificar que Jesús le dio autoridad para extirpar la herejía de la iglesia. Y pusieron algo que es una barbaridad, que es contrario a lo que Jesús dice. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que, si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, no tienen que buscar justamente lo que buscó Satanás. Porque ¿qué buscó Satanás? Poder, autoridad sobre sus hermanos. Y ellos buscaban eso. Pero ¿eso de quién venía? No venía de Dios, venía de lo que tenía escrito en la mente del corazón, del pecado. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Está hablando el hombre de pecado. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te centrar la vida, cojo o manco, que teniendo las dos manos ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo a la vida, que teniendo los ojos ser echado en el infierno de fuego. Y fíjense, estas palabras también son de Roma, pero sigamos adelante, estamos buscando otra cosa. Mirad, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, y acá viene la enseñanza de Jesús. Si una oveja se descarría, ¿qué hace el que la ama? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, le dice claramente, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, ¿qué pasa si alguien se descarría? Tienen que buscarlo, está diciendo. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, porque ¿quién se da cuenta que un hermano pecó? El que recibió justamente la agresión o lo que sea. Si tu hermano peca contra ti, ve y repléndele estando tú y él solos, anda a buscarlo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano.
Y ahora viene lo que agregó Roma. Mas si no te oyere, porque esto es agregado por Roma, mas si no te oyere, toma un contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, anda, toma otro, para que sea testigo. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Pero no había iglesia. Esto es algo que puso Roma en el tiempo que había iglesia, el siglo IV. Por ese tiempo no había iglesia. Jesús no va a decir, dilo a la iglesia. Y le van a preguntar, ¿a quién le decimos? ¿A quién? ¿Qué es iglesia? Le hubieran dicho los discípulos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cómo? Pero si recién le dice que lo vayan a buscar, ¿no? Y ahora que lo condenen. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será todo en el cielo. Entonces, si ustedes lo echan de la iglesia, va a ser borrado el libro de la vida del cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y es triste, pero algunos pastores adventistas creen que esto lo dijo Jesús. Y predican, y lo escuchamos nosotros, los bautismos de los niños, que cuando los niños son bautizados, su nombre se anotó en el libro de la vida, ¿no? ¿Y qué pasa si alguien es borrado en la iglesia? Va a ser borrado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, todos estos versículos son apócrifos. ¿Por qué sabemos que son apócrifos? Porque son contrarios a lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está diciendo que su Padre no quiere que se pierda ninguno. Y además, si leemos el texto, si vamos del 18:15, que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, pecó contra ti, pero perdónalo y anda a buscarlo. Eso le dice Jesús. Y el que lo entendió, ¿quién es? Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Porque Jesús le está diciendo, si peca, perdónalo. Hasta 7, dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Hasta cuántas veces? 70 veces 7 tenés que perdonar. Ahora, ¿qué pasa con este proceso? Fíjense lo que puso Roma. Mas si no te oyere, pero ¿cómo? Si lo perdonaste. Toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cuántas veces lo perdonó? Ni una, ni la primera. Esto es absurdo, no tiene nada que ver con las palabras de Jesús. Esto lo puso Roma. Y de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será todo en el cielo. Y por eso Roma que dice que Jesús le dio autoridad a Roma para extirpar la herejía de la iglesia. Pero esto es totalmente apócrifo, no tiene nada que ver con las palabras de Jesús. Es contrario. Porque, ¿qué le dice a Pedro? Que tiene que perdonar 70 veces 7, aunque su hermano lo ofenda, tiene que perdonarlo e ir a buscarlo. Y no echarlo. Pero Roma quiere justificar lo que hizo. Dice que Jesús le dio autoridad para extirpar la herejía y lo pone en la Biblia, ya que está. Y en el catecismo toma estos versículos, Mateo 16, toma Mateo 18, y dice que Jesús le dio autoridad. Mateo 9:6, ahora vamos ahí, pero quiero mostrarle algo más. Entonces vamos a Mateo 20. Entonces cuando Jesús se acerca a Jerusalén, se les acerca, ¿se acuerdan? La madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él les dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Pero cómo? ¿No era que en el capítulo 16 Jesús ya le autoridad a Pedro? Le dio la llave al reino. Y ya ordenó que era la cabeza y después también los discípulos tenían autoridad tal y tal. Entonces Jesús respondiendo le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podés beber del vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado?
Y ellos le dijeron, podemos, sí, somos poderosos, queremos estar a tu lado, queremos tener la superioridad sobre los otros. Entonces, ¿y a dónde está la autoridad de Pedro? Que Jesús ya lo había definido. Mentira. Ahora, vamos a Juan. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 20. Entonces, Jesús resucita, sube al Padre y vuelve y se encuentra con ellos en el aposento alto. Y leemos Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, fíjense, estos dos versículos son apócrifos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Si Jesús volvió, justamente fue al Padre, volvió, les abrió el entendimiento para que comprendan la Escritura, así por 40 días, como dice Lucas, en Hechos, estuvo explicándoles lo que es el reino de Dios, para sembrar la semilla del reino, para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Esto es un verso. ¿Cómo Jesús le va a dar el Espíritu Santo si no había entendido nada? No estaban preparados, tenía que sembrar la semilla del reino. Esto es un verso de Roma. ¿Y por qué? Porque quería agregar esto y el otro versículo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. ¿Y qué dice Roma? Jesús le dio autoridad a la iglesia a perdonar pecados. Y yo escuché a un vicepresidente de la conferencia general que predicó en la iglesia de Florida, diciendo lo maravilloso que hizo Dios, que le dio a la iglesia autoridad para perdonar pecados. No, es una barbaridad. Esto es lo que hizo Roma cuando quitó el continuo, porque quitó justamente del medio ¿a quién? A Dios y a la obra de Cristo en su santuario. Quitó el verdadero continuo y puso la abominación asoladora, puso un ídolo y puso todas estas cosas que metieron acá, que en el siglo IV metieron la Biblia católica, pero esto es una barbaridad, es una barrabasada. Como Dios les mostró en el Job, ahí estas son palabras sabios de Roma para enseñar las doctrinas de Roma, que es una mentira. Entonces Jesús, si les da autoridad para perdonar pecados, entonces es porque Jesús perdonaba pecados, pero como dice Pablo, a ver, el santuario, el que perdona es Dios, no Jesús. Jesús es nuestro sacerdote. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el sacerdote no perdona pecados, el sumo sacerdote tampoco. Los perdona solamente Dios. Por eso esto es una mentira. Y bueno, ahí tenemos varios lugares donde Jesús le perdona los pecados. ¿Por qué? Entonces, si Roma dice, Jesús perdona pecados y le dio a Roma la autoridad para perdonar pecados que él tenía, entonces en la Biblia católica tiene que aparecer Jesús perdonando pecados. Entonces vamos a Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, ¿esto es verdad? Fíjense, si él se hubiera puesto a perdonar pecados, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera tomado el lugar de su padre? ¿Por qué? Hubiera hecho lo que hizo el hombre de pecado. ¿Qué hizo el hombre de pecado? Se sentó en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, perdonando pecados. ¿Jesús perdonaba pecados? Ahora, si él tenía que cumplir la ley, si hubiera hecho esto, se hubiera levantado en contra de Dios. ¿Por qué? Porque como hombre tenía que cumplir la ley. Y ningún hombre puede perdonar pecados sino Dios. Si él hubiera perdonado pecados, hubiera cargado los pecados y no hubiera sido un cordero sin mancha. Sí, Marcos 2:10 y Lucas, sí, está repetido. Entonces, vamos al catecismo romano. Vamos a lo que dice Roma, el catecismo romano. Lo vamos a ver, creo que el anexo 5. A ver, lo vamos a buscar. Hechos proféticos, vamos a buscarlo. Hechos proféticos. Los anexos. Lo tengo abierto acá. Anexos. Vamos al anexo 5, que ahí lo analizamos todos estos versículos y lo que dice Roma.
Estamos en el que anexo, estamos por acá, en que lo busqué. Porque los junté en un archivo. Lo buscamos. Anexo 7. Creo que era anexo 5. No, va a ser entonces. Si no lo puse acá. Anexo 5. Acá está. La pregunta es, ¿fueron cambiadas las palabras de la Biblia? Por esa fue la pregunta. ¿Y qué es lo que Dios le mostró a Nehuay? Que sí, que las palabras de la Biblia fueron cambiadas. Como Dios dijo, se harían muertos los dos testigos, y Dios le mostró a Nehuay que vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Entonces, si cambiaron las palabras, ¿qué quiere decir? Que hay palabras que no son de Dios. Y por eso Dios nos dice que tenemos que estudiar la Biblia como las reglas que nos dio, como dos testigos, y tenemos que sujetar al Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, como dice Elena, Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría por sus planes. Porque si ponemos todo junto, nos damos cuenta que cuál es la verdad. ¿Ves? Y hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Tenemos que saberlo. ¿Cómo? Y conociendo la Biblia, leyendo todo lo que dice la palabra de Dios. Por eso Dios les mostró que si nosotros leemos la palabra de Dios en conjunto, como es una cadena perfecta de verdades, y cuando Dios dice algo, eso nunca cambia, nos vamos a dar cuenta fácilmente cuáles son las palabras sabios de Roma y cuáles son las palabras de Dios. Porque antes de que esto pasara, todas las escrituras daban el mismo testimonio, pero cuando metieron las palabras sabios de Roma, como vimos, para sostener las doctrinas de Roma, y entonces, bueno, pasó lo que pasó. Entonces vamos, por ejemplo, a lo que dice Roma, la autoridad de absolver o perdonar pecados. Estos son los versículos que vemos, que recién vimos en la Biblia. Entonces, si estas supuestas palabras de Jesús fueran verdaderas, entonces la única que podría perdonar pecados sería la Iglesia de Roma. Y si la Iglesia de Roma no perdona los pecados, nuestros pecados son retenidos, no pueden ser perdonados, como dice Juan 20:23. ¿Cuál es el testimonio consciente de los testigos? Que el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios, es Jehová, nuestro Dios y Padre. Y Jesús intercede por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quería mostrarles el catecismo, pero no está acá, a ver si lo encuentro. Voy a buscarlo acá, el catecismo, creo que lo tengo por acá. A ver, algún lugar estaba el catecismo. Catecismo romano. Word. Acá está el catecismo romano. La autoridad para perdonar pecados. Para perdonar. Bueno, acá vamos a empezar por acá. ¿Qué dice acá? Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección: apacienta mis ovejas.
El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, ¿no? Pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Entonces, ¿qué les dio Jesús? Autoridad para perdonar pecados, pronunciar sentencias doctrinales, definir doctrina y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Eso es lo que significa. Pero vamos a buscar absorber pecados. Hay una sola. Vamos a ver las llaves del reino. Las llaves del reino. Bueno, vamos a ver. Quiero ver. Fíjense que dice: la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta iglesia es donde revive el alma, que está muerta por los pecados a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. San Agustín, que era un asesino, no era un hijo de Dios, no era ningún santo. Fíjense lo que dice esto: al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar pecados. Entonces, ¿de qué los hizo partícipes? De su propio poder de perdonar pecados. Entonces, Jesús tendría que tener poder para perdonar pecados para cedérselo a otros. El Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro: a ti te daré las llamadas del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Está claro que también el colegio de apóstoles, unido a la cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión de Dios. Y aquel a quien recibáis de nuevo vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Ahora, pero ¿cuándo apareció esto en la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica fue creada por Constantino y los apóstatas en el siglo IV. ¿Y cuándo apareció esto? Cuando fue quitado el continuo y fue puesta la abominación asoladora. Y bueno, esto es lo que dice Roma, y justamente lo refleja en el Nuevo Testamento, porque un católico, viene un sacerdote y le lee lo que dice estos versículos, y que dice: palabra de Dios. ¿Y qué repite un católico? Palabra de Dios. Y tiene prohibido pensar un católico. ¿Por qué? Porque la iglesia es infalible y tiene obligación de creer en todo lo que le dice la iglesia católica. Y es así. Pero Dios nos dijo que arreglemos nuestras lámparas para que nos demos cuenta de la diferencia entre la verdad y la mentira. Y esto es mentira, es claro que es mentira, porque Dios lo anunció, estaba anunciado. ¿Qué pasaría cuando viniera el hombre pecado? Se sentaría en el templo de Dios como Dios, y dice que Jesús es el que le da la autoridad. Y la Biblia dice que se le dio el dragón. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como Dios, y su boca como boca de león. Y el dragón, no Jesús, le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es Jezabel, la región pagana del Imperio Romano disfrazada de iglesia, y Jesús le llama por su nombre, Jezabel. Porque en la religión pagana del imperio los sacerdotes perdonaban pecados, y los pontífices, los romanos los llamaban padre, y ellos llamaban a los romanos hijos, y por eso a los sacerdotes católicos les llaman padre, y al papa el santo padre, el sumo pontífice, el pontifex maximum, porque son paganos, es Jezabel. Entonces, ¿qué hizo el dragón?
hizo que esta ramera se disfrazara de iglesia y como Dios lo había anunciado en Daniel, hermosa Daniel 11, versículo 30 adelante, porque vendrán contra él naves de Quitim, o sea, naves de Quitim se usa como algo del exterior, de lejos, y él se contristará al rey del norte. Y esto pasó justamente cuando en el año 33 empezaron a atacar el Imperio Romano. Entonces Diocleciano fue a consultar por consejo Galerio a Apolo, al oráculo de Apolo en Dídima. ¿Y qué le contestó Apolo? Que Jesús dice el ángel del abismo, porque consultaban a Satanás, que no podía ayudarlos mientras ellos permitieran que hubiera cristianos. Entonces Diocleciano mandó exterminar a los cristianos y por 10 días, como dijo Jesús, los persiguieron y asesinaron. Y hubo apóstatas. Y se enojará contra el Santo Pacto, se enojó contra el Santo Pacto. Y hará según su voluntad. Y después, ¿qué hará? Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el Santo Pacto, porque la persecución hubo apóstatas. Y entonces Constantino los sedujo con ofertas de poder. Y ellos hicieron la obra de Balaam. Y se levantarán de su parte, del Rey del Norte, tropas. ¿Y esas tropas qué es? La Iglesia Universal o Católica Romana, que profanarán el santuario y la fortaleza, que con esas tropas profanarían a la verdadera Iglesia de Cristo. El santuario era el templo de Dios que edificaba Jesús, y era la fortaleza de Dios, y profanarían eso, y crearían otra cosa, y quitarán el continuo, quitarían la obra de Cristo. Ahora, ¿pero qué dicen ellos? No, nosotros no quitamos, Cristo nos dio autoridad de perdón a pecados. Mentira. Ellos son los que quitaron el continuo, la obra de Cristo, la obra sacerdotal de Cristo y la obra de Dios perdonó pecados, y pusieron la abominación desoladora. Eso es lo que está ahí. Y la reflejaron en la Biblia católica. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo destruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y eso pasó a partir del año 380, cuando empezaron a asesinar a los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Quiénes? Los apóstatas que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Y el que hizo el edicto de Tesalónica, ¿quién fue? Fue Jerónimo Estridón, el secretario del Papa Dámaso, por orden de Dámaso. Y en el 382, el Papa Dámaso, San Dámaso, le ordenó a su secretario San Jerónimo, los dos asesinos, que creara la Biblia católica. Y después, cuando comienza el siglo V, San Agustín mandó asesinar a los cristianos que no se hacían católicos. Entonces son santos asesinos, santos que llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Esos son los santos de la Iglesia Católica, porque es Jezabel. Entonces, ¿cuándo fue quitado el continuo? A comienzo del siglo IV. No fue Jesús, como dice la profecía, fue en el siglo IV. Ahí aparecieron esas cosas. Y ahí, el año 382, el Papa Dámaso le dio la ordenanza a Jerónimo de ponerlo a la Biblia Católica, de crear la Biblia Católica, y ahí aparecieron nuestras Biblias. Por eso cuando Lutero se dio cuenta en medio de Roma que las versiones de la Biblia iban cambiando y le pidió a Erasmo de Rotterdam que le busque los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento para tener una idea de qué era lo más antiguo que se conservaba, porque las nuevas versiones iban cambiando todas. Entonces Erasmo de Rotterdam le consiguió lo que conocemos como el texto recibido, que es la Biblia de la Iglesia Reforma, la Biblia que Dios le dio a la Iglesia Reforma, y que le dijo que eran los cadáveres de los dos testigos, pero que tendríamos que arreglar nuestras lámparas para conocer la verdad. Y ahí el pueblo de Dios empezó a estudiarla. Y lo primero que se dio cuenta Lutero es que la salvación es por la fe, que Roma no puede vender la salvación, porque la vendía con indulgencias, vendía los méritos de Cristo. Y él se dio cuenta, no, es por la fe. O sea, somos salvos por la fe. Roma no la puede vender. No puede vender los méritos de Cristo. Y Roma no es la verdadera iglesia de Cristo. Se dio cuenta que era la Babilonia de Apocalipsis y salió de ahí. Entonces, pero nosotros tenemos que darnos cuenta de la obra que hizo el hombre de pecado. Por eso Dios le dijo al pueblo adventista que tiene que recuperar el conocimiento de la verdad, y para recuperarlo tiene que arreglar sus lámparas. Tiene que darse cuenta cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y bueno, y esa es nuestra misión. Y eso tienen que hacer todas las vírgenes cuando se despiertan, porque la única luz que nos va a servir es la de nuestras lámparas, pero tenemos que arreglarlas, porque con nuestras Biblias se pueden enseñar las doctrinas de Roma también. Ahora,
¿Cómo nos damos cuenta de cuál es la verdad y cuál es la mentira? Como Dios dijo, ponemos línea sobre línea todo lo que Dios dijo. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son las cosas que son falsas. Cuáles son los falsos testimonios del Nuevo Testamento y cuáles son los verdaderos testimonios del Nuevo Testamento. Cuando los ponemos en paralelo con el Antiguo Testamento. Porque los profetas se tienen que sujetar a los profetas. Es así. A la ley y al testimonio. Entonces, si en el Nuevo Testamento hay textos que no se sujetan al Antiguo, perdón, eso quiere decir que al que lo escribió no le había amanecido, o sea, no fueron dirigidos por Dios. Eran siervos de Roma, porque lo que tenemos nosotros es la Biblia católica, con las palabras de los sabios de Roma. Pero como ahora quieren disimular todo esto, los nuevos textos lo van disimulando. Pero en la Iglesia de Reforma, como las copias, por ejemplo, la Reina Valera y la King James eran copias textuales del texto recibido, ahí se veía claramente cuál estaba insertado y cuál no. Ahora en los nuevos textos, todo lo arreglan para que parezca como si fuera el mismo texto. Pero en nuestras Biblias, cuando usamos la Biblia que Dios nos dio y hacemos lo que Él nos dijo que tenemos que hacer, nos damos cuenta de cuáles son cuáles son las mentiras de Roma que están en medio de nuestras Biblias. Y eso es lo que tenemos que hacer para arreglar nuestras lámparas. Bueno, espero que les haya servido.